Ahí veremos si salió. Bueno, No, necesito que bajen el volumen. sí, no, ya. Buenos días. Vamos a hacer atención entonces. Hoy tenemos la visita de los representantes de la Asociación Venezolano-Checa y la cónsul, la primera secretaria de la Embajada de la República Checa en Bogotá. ¿Okay? Ellos van a conversar acerca de la revolución de terciopelo. En primer lugar vamos a tener una conferencia con el profesor Miguel Ossers. El profesor nos va a hablar acerca de lo que es la actual República Checa, pero que en unos inicios era llamada Bohemia, ¿okay? Toda esa transición que hubo para que de Bohemia pasara a ser Chequia actualmente. Nos va a pasear por esas tierras, como dice él, y luego nuestra cónsul invitada va a conversar acerca de lo que origina y cómo fue ese proceso hasta que la revolución de terciopelo logra su cometido, que es de alguna manera hacer que el Partido Comunista del momento, en lo que era llamada en aquella época Checoslovaquia, pues pacíficamente se retire, ¿ok? Entonces mucha atención con esto, pacíficamente, ¿no? Entre comillas. El profesor Vicente Corostola posteó en la imagen de Instagram un comentario muy interesante que me gustaría que lo repitiera de alguna manera, para que también ustedes como jóvenes entiendan cómo un evento como este puede trascender incluso hasta la parte musical, ¿no? Para que simplemente el comentario para que ellos... Bueno, cuando la República Checa estaba pisoteada por la Unión Soviética, Václav Havel y unos cuantos intelectuales se enamoraron de una agrupación que es Havel el famoso disco que tiene un caput. Y ese disco fue contrabandeado porque eran los sonidos permitidos por el comunismo. Fue contrabandeado, se enamoraron de él y de ahí se inspiraron en la revolución de Chile. Velvet Underground. Velvet Underground. De ahí se inspiraron para colocar su disco. ¿En qué año fue el muro de Lenin? Bueno, entonces vamos El a... muro de Lenin. ¿En qué año fue? Apreciación musical. El profesor Miguel Ossers, entonces, ingeniero de la Universidad José María Vargas, profesor de la UCB, de la Universidad Metropolitana, nos va a deleitar entonces con estos paseos por la tierra checa en su primera conferencia acá con nosotros. Disfruten. Bueno, buenos días. Gracias por esta oportunidad de presentar un poco la historia de lo que viene siendo mi historia. Aunque todavía hay un pedazo que no sale aquí. Eso lo podemos dejar para otra oportunidad. Pero comentaba la profesora que mencioné las tierras checas. Porque es que al principio, en la Edad Media, antes de la Edad Media, no existía el mapa físico, político que hoy en día conocemos. Entonces, los primeros asentamientos fueron en el año 530, llegaron tribus bohemias, se llamaron así. El Bohemias en realidad vino después porque hay una leyenda que habla más sobre eso, pero llegaron a una pequeña colina que se encuentra al norte de Praga, pequeña colina de verdad, no es como el Ávila, pero ahí llegaron, hubo algunos rituales religiosos. De hecho, algo interesante de la conformación, se piensa que antes era un volcán por la forma, etcétera, y tiene mucha magnetita. Entonces hay muchas distorsiones magnéticas. Cuando uno llega allá, el compás se vuelve loco, los aviones tienen problemas en ocasiones, y eso le da su carácter espiritual, de interés, etc. De hecho, en la cima de la colina actualmente hay una rotonda
y la gente va y se hace matrimonios ahí, se toman fotos, etc. Y cuando se quiso hacer la casa de ópera, el Teatro Nacional, querían que tuviera una representación real de lo que es el espíritu checo, y lo que se les ocurrió fue: vamos a tomar una piedra de esta montaña para que sea la piedra inicial, la primera piedra de la edificación. ¿De dónde sale lo que conocemos hoy en día como los checos? Hay una leyenda que habla de 3 hermanos, Lech, Chek y Rus, que salieron en una oportunidad a buscar tierras, llegaron a una pequeña cima, no era esta, llegaron a una cima y Lech dijo: este espacio me gusta, yo voy a ir un poquito hacia el norte y voy a establecerme acá. Él vio un águila y por eso el pueblo donde él se radicó y fundaron tiene el nombre de Águila en polaco. Czech se dirigió hacia el oeste y Rus se dirigió hacia el este. Y de ahí sale, de este hermano Czech, se habla de los checos. Los checos formamos parte de lo que se llaman las lenguas, o el origen de la lengua es del grupo de las lenguas eslavas. Quiere decir que lo que son los polacos, checos, eslovacos, eslovenos, croatas, más o menos tienen el mismo origen las lenguas, las palabras, y viene un poco eslavo, en checo, slovo, es palabra, y se refería a las personas que hablaban la misma lengua, mientras que aquellas personas que no hablaban esa lengua, pudieran considerarse lo que son los extranjeros, hablaban otra cosa, no los entendían, y por eso lo llamaban mudos, que en la lengua eslava era Nemci, y en la actualidad se fueron cambiando las formas, y en el checo actual Niemci quiere decir alemán, y Niemiecko es cuando nos referimos a Alemania. Claro, el tiempo va pasando, van realizándose cambios, y Bohemia, o las tierras checas, se convierten en el ducado de Bohemia. Uno de los duques bohemios de 921 a 935, Wenceslao Václav, era un duque en realidad, que logró que en ese periodo de tiempo establecer una relativa paz en las tierras, y eso le costó 129 vacas al año y 500 talentos de plata, pero fue muy querido. Su hermano no lo quería tanto, lo asesinó, lo invitó a la iglesia en su feudo y lo asesinó, y lo nombraron San Wenceslao, y él es reconocido como el santo patrón de las tierras de Checoslovaquia, de la República Checa. Tenía su escudo de armas, que representado por un águila, y la corona sigue siendo la corona con la que se coronaron los reyes checos hasta el último rey. Tenía la particularidad que si uno se colocaba la corona sin merecerla, sin ser candidato a rey o sin tener los méritos necesarios, moriría al año. Al cabo de un año moriría. Esta corona actualmente está guardada en la catedral de San Vitus, y está bajo una puerta de 7 llaves. O sea, cada persona de la iglesia, de la comunidad de Praga, cada uno de ellos, de la alcaldía, cada uno de ellos tiene una llave, y tienen que estar las 7 personas presentes para poderla abrir. En el año 1212, las fechas son complicadas cuando hablamos porque uno no está acostumbrado a ir tan atrás. 1212, con la bula áurea de Sicilia,
se establece y se convierte el Ducado de Bohemia en el Reino de Bohemia. El primer rey, Ottokar I de Bohemia, comienza la dinastía Přemyslida como reyes, cambian su escudo de armas, y el escudo de armas vemos que incorpora un león de 2 colas, que lo vamos a ver a todo lo largo de la historia. ¿Y dónde quedaba esto? Bueno, justamente en el centro de Europa. Por ello, uno cuando habla de Praga, una de las denominaciones de Praga, la ciudad más bella del mundo, la ciudad de las 100 agujas, una de ellas es el corazón de Europa. Y es porque queda justamente en la mitad de Europa, lo cual era muy conveniente o quizás no tan conveniente. ¿Por qué conveniente? Porque estaba en el centro de todas las rutas comerciales entre Asia y Europa, y claro, todo el mundo que quería hacer comercio pasaba por ahí, pero de igual manera todo el que quería establecer un imperio comenzaba una guerra que terminaba pasando por las tierras checas. Van pasando los años y llega la dinastía Luxemburgo al trono. Vemos que aun cuando cambian los escudos, seguimos viendo reflejado el león de 2 colas. 1346 llega un rey, nombran rey a un muchacho que estudió en París, se llamaba Václav, y cuando estaba en París nadie le entendía el nombre, entonces dijo, bueno, me voy a poner Karel, que es más entendible. Es Karel IV, y establece en Praga la capital del reino, crea la ciudad nueva de Praga. No se hagan muchas ilusiones, cuando hablamos de nuevo en Praga estamos hablando de 1300. ¿Okay? Crea la Universidad Karlova, es la primera universidad de Europa Central. Él estudió en París, vio cómo era una universidad y dijo que en las tierras checas debía haber una formación similar. Establece la Bula de Oro en Nuremberg, en la cual se define cómo debe ser la transición de poderes en el reino. El puente de Carlos, famoso hasta hoy en día. El que va a Praga y no pasa por el puente de Carlos, no ha ido. Y el que no va al castillo, y el que no va tampoco. Y convierte lo que era una rotonda, una basílica que había en Praga de San Vitus, la convierte, o comienza la construcción de la catedral de San Vitus. Es nombrado rey del Sacro Imperio Germano-Romano en 1356. Y nuevamente vemos que aún dentro del Imperio Germano-Romano aparece reflejado el león de 2 colas. Uno está acostumbrado a escuchar los movimientos protestantes, eso es Lutero, etcétera, la iglesia anglicana, pero realmente los primeros movimientos protestantes surgen en el Reino de Bohemia. 1372, Jan Hus era un decano de la Universidad de Praga que criticaba mucho las riquezas que tenía la iglesia y cómo las manejaba, y estableció una modificación a la forma como se hacía la comunión. Fue invitado con una bula papal al Vaticano, donde fue quemado en la hoguera, y una de sus principales expresiones fue: la verdad prevalecerá. De igual manera, en 1512, saltamos un poquito, hay una tradición muy conocida. Si ustedes van al barrio judío van a ver que en todas partes hay réplicas del Golem. Si han escuchado el Golem de Praga, era una figura de barro que el majaral de Praga, el rabino principal, le colocaba un papelito en la boca y él
ayudaba y cuidaba al pueblo judío que vivía dentro de un gueto en la ciudad. Él logró establecer unas buenas relaciones entre la comunidad judía y los reyes que le permitieron que haya un tiempo de relativa paz en esos años. Luego en 1458, Yishis-Pot de Paradis era el primer rey que no descendía de sangre real, fue electo y estableció algunos parámetros o algunas condiciones interesantes que quería que se dieran, que es armar una liga de reyes cristianos que tuvieran una moneda única entre los diferentes reinados y que no hubiera aduanas entre esos reinados, cosa que se parece mucho a lo que hoy en día es la Unión Europea, el euro y el espacio Schengen. Aquí hay una coleada. Bueno, hay una sinagoga en Praga que se llama la Sinagoga Pinkas, en la cual ya no se usa como para servicios religiosos, pero se utilizó como memorial para la anotación de más de 80.000 nombres de los checos que fueron deportados a los campos de concentración, campos de exterminio y que fueron asesinados. Toda la pared está llena de los nombres. Un extracto de esa pared es ese pedacito donde están 17 familiares míos. Otra expresión muy conocida: defenestración. ¿Qué es una defenestración? La defenestración es la remoción violenta de un gobernante o un diputado de su cargo. Y bueno, finestra quiere decir ventana, es a través. Los checos tenían una forma particular de demostrar su descontento con los gobernantes. Sencillamente los lanzaban por la ventana desde la municipalidad y entonces eran como más expeditos, ¿no? El 30 de julio de 1419 ocurre la primera defenestración de Praga, cuando 7 concejales protestantes fueron lanzados por la ventana y que dieron comienzo a las guerras husitas de 1419 a 1438. El 24 de septiembre de 1483, bueno, ahí se pusieron más o menos de acuerdo y lanzaron 7 y 7 de la Ciudad Nueva y de la Ciudad Vieja. Y el 23 de mayo de 1618 se lanzan a 3 concejales. No estamos muy seguros si llamarlo defenestración o no, porque al final cayeron sobre una pila de excremento y se salvaron. Entonces, bueno, se salvaron, pero sin embargo dio origen a la guerra de los 30 años. Cuando la dinastía Habsburgo llega al poder, ocurre una gran devastación económica en las tierras checas. Se introduce o se refuerza el catolicismo y la germanización. O sea, se obligó al uso del alemán en vez del checo. Posteriormente, la dinastía Habsburgo asume o adopta el Imperio Austrohúngaro en 1867. Eso hizo que las regiones de las tierras checas estuvieran más a tono con lo que era la parte austríaca, y la región de Eslovaquia, la actual Eslovaquia, estuviera más afinidad con la región húngara, que va a ser más tomar importancia más adelante. Claro, el Imperio Austrohúngaro, ocurre lo que conocemos, la Primera Guerra Mundial, termina la Primera Guerra Mundial y con la finalización de la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Austrohúngaro. Se forman las primeras nuevas naciones y surge una tierra pequeñita que dice: nosotros vamos a hacer ahora República Checa. Y decidieron, a través de una
especie de acta de independencia, la creación de la República Checa, donde estaba incluido los checos y los eslovacos. El 28 de octubre de 1918 se conoce como el día de la fundación de Checoslovaquia y hasta el día de hoy se conmemora ese día como una fecha nacional. El primer presidente de Checoslovaquia fue Tomáš Garrigue Masaryk. Él hasta el día de hoy sigue siendo un símbolo de lo que representa Checoslovaquia, porque tiene varias particularidades. Garrigue no es el segundo nombre, sino que es el nombre de su esposa, el apellido de su esposa. Él decía que si la mujer debía tomar el apellido del hombre, el hombre también debería tomar el apellido de la mujer. Y entonces él tomó Tomáš Garrigue Masaryk. Y también otra peculiaridad es que él nació de madre checa y padre eslovaco en la frontera entre ambos países. En 1938, Hitler decide que hay una región al norte de Checoslovaquia, se llaman los Sudetes, donde había una población alemana muy prominente. Muchos alemanes, o muchas personas de habla alemán. Y él dijo que si ahí hablaban alemán, debía ser de Alemania. Y amenazó a los demás países que va a haber un conflicto, etc. Y se pusieron de acuerdo Mussolini, Hitler, Daladier y Chamberlain de cómo se debía repartir los Sudetes a Alemania. ¿No les llama algo la atención ahí? No falta alguien. Faltan los checos. ¿Okay? De hecho, eso fue en Múnich, y cuando se habla de algún pacto en general, en alguna negociación, y no está presente la parte involucrada, se dice eso es un pacto de Múnich. Lo decían los checos, eso fue acerca de nosotros, sin nosotros y contra nosotros. Cuando se da el pacto de Múnich, Alemania se apropia de los Sudetes. Edvard Beneš era primer ministro y formó un gobierno en el exilio en Inglaterra. Luego de que agarraron los Sudetes, dijeron, bueno, si ya estamos aquí, vamos a agarrar el resto. Y tomaron Bohemia y Moravia y decretaron el protectorado de Bohemia y Moravia, donde el protector era Heydrich. Heydrich fue la tercera persona en el mando de los nazis. Él fue el que en la conferencia de Wannsee hizo la solución final para el problema judío y se le denominaba el carnicero de Praga. Ese era su sobrenombre. ¿Se recuerdan lo que había comentado de la corona de Wenceslao? Bueno, él se puso la corona de Wenceslao y no antes de un año sufrió un atentado en el cual él falleció. Posiblemente habrán visto una película que se llama, de hace un año más o menos, Operación Antropoide. Esa película habla sobre este atentado, y hay otra película que es 8 hombres al amanecer, que también tratan sobre lo que sucedió aquí, porque no quedó ahí. No fue solamente el asesinato de Heydrich, sino que como represalia, Hitler dijo, al fin y al cabo era la tercera persona en mando, dijo que quería eliminar la ciudad que dio protección, o que se cree que dio protección a estos hombres, 8 paracaidistas checos que estaban en Inglaterra y que lo asesinaron. Y él ordenó que esa ciudad debía ser borrada del mapa. La ciudad fue bombardeada, le pasaron tractores, los hombres fueron asesinados, las mujeres fueron enviadas a campos de trabajo
y los niños a campos a familias alemanas para que sean readiestrados, reeducados. Bueno, esa ciudad, me imagino que todos ustedes saben de qué estoy hablando, la ciudad que fue borrada del mapa. Resulta que en ese mismo momento en Venezuela, al otro lado del charco, como decimos acá, en Venezuela estaban desarrollando una urbanización en Caracas y tenían problemas qué nombre ponerle, llamarlo Barrio Obrero o llamarla Villa Amelia. Las tierras donde estaba la urbanización correspondían a la señora Amelia, que era una amante de Gómez, y la gente no quería tener un barrio que se llama con el nombre de un amante de un dictador. Entonces dos periodistas dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente, ya que en Alemania querían borrar una ciudad del mapa, vamos a ponerle este nombre para que esté nuevamente en el mapa. ¿A qué me estoy refiriendo? Al barrio del Lídice, ¿okay? Donde tenemos el hospital del Lídice. Bueno, hay una escuelita que si ustedes van, tiene una placa conmemorativa en la cual explica la historia del Lídice. Efectivamente, la ciudad fue borrada del mapa en el 42, sin embargo, hasta el día de hoy, ella existe en Venezuela y en 21 países adicionales que también pusieron nombres a las ciudades y también ese año le pusieron muchísimos nombres a niñas. Cuando nacían le ponían Lídice. La guerra termina, es liberada por la Armada Roja y claro, al igual que en el resto de los países del este, queda dentro de la cobertura de lo que fue la Unión Soviética. La Embajada de España publicó una lista que dice, para la gente que hace turismo a Checoslovaquia o República Checa en la actualidad, dice 10 formas de irritar a un checo. Y una de ellas es decir que República Checa es en Europa del Este. Perdón. República Checa está en Europa Central. Bien. Cuando cae el régimen nazi y está Edvard Beneš regresa de Inglaterra, él establece unos decretos en los cuales se expulsa a los alemanes, a las personas de habla alemán que estaban en territorios checos para garantizar que en el futuro no vuelvan a tener ese problema. Está en muchas discusiones eso, pero siguen estando vigentes esos decretos. Estando bajo la influencia, que era un poquito más que influencia, de la Unión Soviética, uno de los no era presidente, Alexander Dubček, que era el primer secretario del Partido Comunista, asume el control del Estado y proclama reformas que aumentan la libertad de expresión, los derechos ciudadanos, la descentralización del Estado, y él lo llamó el socialismo con un rostro humano, cosa que a los rusos no les gustó mucho, pues decían, bueno, si esto lo empiezan a implementar en Hungría y en otros países, no nos conviene. O sea, ya eso en 1968 les preocupaba. Y efectivamente mandan tropas. En 1968 se conoce como la Primavera de Praga, en la cual ocupan el gobierno. Hay unas especies de elecciones donde no hay mayoría de los comunistas, pero sin embargo ellos se quedan en el poder y establecen la separación de la Checoslovaquia en un estado federal compuesto por la República Socialista Checa y la República Socialista Eslovaca. Los eslovacos y los checos, aun cuando hablado se entiende la mayoría de las cosas, algunas palabritas distintas, pero son dos pueblos distintos.
Cuando cae el Imperio Austrohúngaro eran dos países pequeños y buscaron esa unión para protegerse de posibles invasiones de otros estados vecinos. Nuevamente vemos el cambio en el escudo, pero se mantiene el león de dos colas. Las tropas soviéticas liberaron a Checoslovaquia de los nazis, pero después la invadieron. ¿Qué pensaba la gente? Bueno, 2 veces vimos llegar a Praga los tanques soviéticos con lágrimas en nuestros ojos. Los tanques eran los mismos, pero las lágrimas fueron diferentes, por todo lo que significó. De ahí en adelante había condiciones bastante deplorables, había que hacer cola por conseguir comida, papel toalé, cualquier tipo de cosa. Si no pertenecías al Partido Comunista, entonces tenías problemas a la hora de entrar a la universidad, al colegio, obtener vivienda, etcétera. Cosa que la sociedad debió tolerar silenciosamente en el tiempo, hasta que vinieron algunos movimientos en Europa debido al glasnost y a la perestroika comenzado por Gorbachev, que hicieron que las diferentes naciones que estaban bajo el satélite ruso empezaran a protestar. Y Checoslovaquia, luego de ver la caída del muro de Berlín, la gente se inspiró, salió a la calle, protestó. El 17 de noviembre de 1989, no había mencionado eso cuando hablé de los nazis. El 17 de noviembre de 1939 hubo unas grandes protestas estudiantiles contra la ocupación de Checoslovaquia por los nazis, y murió un estudiante, Jan Opletal. Eso ocasionó que el día de su velorio, de su entierro, hubo protestas estudiantiles, salieron a la calle y los nazis cerraron las universidades y las escuelas, metieron preso a 1.200 estudiantes, otros los mandaron a Sachsenhausen, 9 fueron ejecutados. Y el 17 de noviembre de 1989, faltó mencionar, en Inglaterra hubo un movimiento que proclamó el 17 de noviembre como Día Internacional del Estudiante. El 17 de noviembre de 1989, precisamente, los estudiantes promovieron la protesta por el Día Internacional del Estudiante. Estas protestas fueron ganando apoyo. Una semana antes había caído el muro de Berlín, la gente salió a la calle, empezaron a protestar y hubo una cosa curiosa: empezaron a tintinear las llaves. ¿Okay? Muchas veces, o prácticamente en cualquier película que hable sobre esa fecha, Colia o cualquier otra, vemos a la gente tintineando las llaves. Hay 2 versiones. Si ustedes se pasean por Checoslovaquia, bueno, la cantidad de leyendas, historias, cuentos que hay son para estar todo el día escuchándolo. Aquí también tenemos 2 versiones. Una es que era lo primero que tenían en la mano para hacer ruido. Cuando fue la primavera de Praga, no tenían cosas para hacer ruido. Lo que hicieron fue poner en todos los... hubo una emisora que transmitió el himno nacional, y todas las casas en sus radios sintonizaron al mismo momento y se oía más o menos el himno aún durante la intervención. El 17 de noviembre, entonces, la otra versión es que en la República Checa, lo vamos a ver en una lámina más adelante, hay muchísimos castillos y monumentos históricos, que las llaves son esas llaves antiguas, ¿no? Grandotas. Se puede imaginar un ama de llaves, de ahí sale el término ama de llaves. Necesitabas una persona que cargara todas las llaves. Entonces ella tenía ese llavero grandote, y cuando hay alguna visita en el castillo y quieren que se vaya a la visita, llegaba la señora con las llaves haciendo ruido, y entonces que el tintineo de las llaves pudiera significar que era la forma que tenía la sociedad de decirle a las autoridades: es hora de que se vayan.
Se le denomina revolución de terciopelo. El terciopelo es muy liso por la forma pacífica en la cual se desarrolló. Entonces, podemos decir que con el 17 de noviembre cesa, aun cuando ocurrió un poquito más tarde la dimisión de la autoridad del Partido Comunista, cesa la ocupación soviética en Checoslovaquia. El siguiente paso fue establecer en diciembre a Václav Havel, un dramaturgo que estuvo varias veces detenido. Fue nombrado como un presidente interino, y luego el 9 de junio de 1990 se celebraron por primera vez elecciones libres en las cuales Havel fue electo formalmente presidente de Checoslovaquia. Llama la atención, los checos somos sumamente cínicos, sarcásticos. Si se dan cuenta, el afiche que está ahí dice, ahí dice 89, ¿verdad? Pero si lo vemos al revés, dice 68. En el 68 fue la ocupación, en el 89 fue la liberación. Y el del medio dice el fin de un gobierno de un solo lado, de un solo partido. En el año 1993 continúa esa separación histórica que había de los dos pueblos entre Eslovaquia y la República Checa, y Eslovaquia pidió que quiere separarse de esa unión, esa federación, y los checos dijeron, bueno, vamos a ver cómo se hace. Básicamente la mayor disputa que hubo fue quién se queda con la bandera, y por ello se le denomina el divorcio de terciopelo. A diferencia de Yugoslavia y otras naciones que tuvieron separaciones, claro, aquí la separación era más o menos natural. Habían dos pueblos definidos que querían separarse. ¿Hay límites geográficos? ¿Hay un río o no hay nada que los separe? La verdad no sé si más bien debe ser, no es algo 100% físico. Volviendo a Jiří de Poděbrad, actualmente la República Checa es un estado moderno, democrático. En el año 2004 forma parte o ingresa a la Unión Europea. En el 2007 entra al espacio Schengen, con lo cual hay libertad de movimiento entre fronteras. No se ha adherido a la moneda única, al euro. En el 2016 les pareció que en las Olimpiadas, en los torneos, era demasiado largo escribir República Checa en las camisas, entonces dijeron vamos a ponerle Chequia, y luego de mucho debate se aprobó, pero no es algo siempre, o sea, oficialmente sigue siendo República Checa. Se puede usar informalmente ese nombre, y creo que si hoy en día todavía hay mucha gente que se refiere a la República Checa como Checoslovaquia, bueno, aquel que le digan Chequia va a tomar todavía un rato más. Como decía, si ustedes van a Praga y no van al puente de Carlos, bueno, ese es el puente de Carlos. El río, 16 millones de turistas al año. Eso tiene sus ventajas y desventajas. Si ustedes van como turistas, tiene muchas ventajas. ¿Okay? Yo, por ejemplo, yo voy a Madrid y me siento un turista en Madrid. Si voy a Alemania, a Berlín, me siento un turista en Berlín. Si uno va a la República Checa, en Praga, uno dice, ¿dónde están los checos? Y es cómico, porque llega a ocasiones en las que ustedes salen a la calle y ustedes creen que están en América Latina, porque ven a todo el mundo con una bandera de México hablando en español, y al día siguiente caminan y ven todo anaranjado y la gente hablando un alemán que no entienden, son puros holandeses, y el otro día son alemanes, italianos, chinos.
Y es increíble, pues no sé si es que los traen en autobuses o cómo hacen, pero de repente un día uno oye y uno dice, bueno, ¿y dónde están los checos? Claro, para los checos también es, quitando el atractivo económico que representa, bueno, en el centro de Praga a veces llega a ser fastidioso que hay inclusive cosas típicas que no son checas. O sea, ustedes van a las calles principales, por donde caminan todos los turistas, y número uno, todo es más caro. Uno ve que con respecto al centro de Praga, uno ve cómo bajan los precios en la medida que uno se aleja del centro, pero uno ve matriushkas, las muñequitas esas que son eso no tiene nada que ver. Ve cantidades de sombreritos con escuditos de la Unión Soviética y bueno, eso no tiene nada que ver. Llegan a ver una cosa que es muy sabrosa, que se llama trdlo. Trdlo. El checo es fácil. Ustedes agarran cualquier palabra, le quitan todas las vocales y ya hablan checo. ¿Okay? Entonces, trdlo es una especie de postre de canela que en realidad es húngaro, pero a todo el mundo le gusta y está en todas partes. Y está en todas partes. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia era una de las 10 naciones más industrializadas y sigue siéndolo hoy en día. Es sede de muchísimas empresas de fabricación de automóviles. La marca tradicional checa es el Škoda. Škoda quiere decir lástima. Pero en realidad no es por eso, sino que es el nombre del inventor. ¿Okay? Así se veía en 1935, ya existía una gran producción. Y hoy en día, bueno, este es el modelo del 2020. No tiene nada que envidiar. ¿Perdón? Lástima soberbia sería. No. Sí, eso es lo que sería lástima suprema, pero hoy en día hay una fusión con la Volkswagen y el Audi, el chasis del Audi es fabricado por Škoda. El Porsche también es un ingeniero checo. Es reconocida internacionalmente por el cristal de Bohemia. Es todo también otra atracción ver a la gente tallando el cristal. Y la vajilla es una vajilla muy típica. Se denomina cibulak. Es cebolla. Porque tiene un diseño alrededor que es la cebolla azul. Y si van a Praga hay un sitio muy bueno donde la venden de tercera, segunda. Es muy económico y yo cada año que viajo me tengo que traer un bojote de piezas y mi esposa me regaña por un lado porque no hay dónde ponerlo y por otro lado está feliz que tiene vajilla nueva. Contamos con la menor tasa de desempleo en Europa. Uno diría, bueno, ¿cómo es posible que en una nación que hay tantos ateos existen tantos monumentos y tantas iglesias bien conservadas? Bueno, pues se le da ese valor histórico. Checoslovaquia tuvo por eso uno siempre decía la mala suerte o la buena suerte. Sí, los alemanes lo primero que hicieron fue entrar en Checoslovaquia, pero entraron sin disparar un solo tiro. Entonces todos los monumentos y todos los recuerdos históricos siguen en pie. En cambio Dresden tuvieron que rehacerla completo. Todo lo que es aquí es auténtico y son reconocidos y preservados por la UNESCO. Esto es más o menos, para que tengan una idea, un mapa de la República Checa con todos los castillos. Y mi sobrino, la primera vez que fuimos para allá, me dijo: ustedes me tenían engañado. ¿Por qué? Bueno, pues siempre íbamos de vacaciones, hasta los 20 y pico años, siempre íbamos a Estados Unidos. Y ahora fuimos a la República Checa y dice, esto es otra cosa. O sea, aquí tú sales a la calle y ya hay historia, no es que tienes que montarte en un carro, ir a un museo y pagar entrada.
aquí caminas y ya es histórico. Hay muchas expresiones y frases que, aunque no lo sabemos, tienen su origen checo. La palabra robot, por ejemplo, tiene su origen checo de una obra de Karel Čapek, en la cual introduce lo que es el robot dentro de una fábrica, y de ahí se adopta, en realidad es robota, de ahí se usa la palabra robot en la filmografía y la dramaturgia moderna. ¿Qué significa robot? Trabajo. El Jaroslav Heirovsky inventó la polarografía. Es una técnica para hacer estudios de metales y composición física y química. La lámpara de arco para la iluminación pública, la dactiloscopia, los cubitos de azúcar, son un invento checo. Jakub Krzysztof Rad, la propela helicoidal para barcos, y eso que no tenemos mar, imagínate si tuviéramos. Los precursores o los inicios de la clasificación A o B de los tipos de sangre, el Semtex, el explosivo plástico, los lentes de contacto blandos, el psicoanálisis. Todo el mundo dice que Freud era austríaco porque vivió en Viena, pero él nació en Checoslovaquia. Bueno, nació en las tierras de Bohemia. Franz Kafka, con la expresión kafkiano. Gregorio Mendel, las leyes de la genética. Y no solamente en la República Checa. Para 1950, la colonia checa era uno de los grupos inmigrantes más escasos del país. 1.224 personas. Muchos de ellos salieron. Mi papá llegó en 1948 él terminó sus estudios de bachillerato en Praga y después vino a Venezuela. Fue un caso emblemático cuando le dicen, ¿por qué fuiste a Venezuela? Él era muy tajante, ¿no? Y dice, bueno, primero que nada porque daban visa. Entonces, sí, pero Venezuela, bueno, le mostraron una fotografía de La Habana, que también Cuba daba visas. En Checoslovaquia no hay mar, entonces dijo, eso no me gusta, la playa. Le mostraron una foto de Ecuador, donde también le mostraron una playa, y luego le mostraron una foto de el Pico Bolívar. El pico, nieve, montaña, eso es lo que más se parece a Checoslovaquia. Vámonos para Venezuela. Y así fue como decidimos venir a Venezuela. Menos mal, gracias a Dios por el Pico Bolívar, que no estamos en otro lado. Emil Friedman, conocen el colegio Emil Friedman, fue un profesor, un músico checo, llegó a Venezuela. Él decía que no existe cultura sin cultura musical. Y el sistema nacional de orquestas está basado en los principios de educación de Emil Friedman. ¿Ustedes sabían que la mejor cerveza venezolana es checa? Pilsen es una región un poquito hacia el norte de Praga. Noroeste. Suroeste. Bueno, suroeste. Es mi ciudad natal. Pero no sur. Hacia un poquito hacia allá. Y sí. Y České Budějovice, eso es más al sur. Y esa es la Budweiser. Y cuando ustedes ven una cerveza, en Venezuela se escribe Pilsen, como suena, en realidad es P-L-Z-E-N, con un ganchito en algún lado. Ustedes en checo le ponen ganchitos y acento a todas las palabras y les quitan menos puntos que si no le pusieran en ninguno.
Entonces llegó un inmigrante checo, Carlos Rubíček, fue maestro cervecero de La Polar, y él cambió el extracto de lúpulo, lo generó con maíz. Entonces eso le quitó un poco el amargor, a los venezolanos les gustó hasta el día de hoy. Y no solo eso, con lo que sobraba del maíz, pues no usaban todo el maíz, usaban una parte, lo que sobraba lo destinaban a alimentos de animales, y de ahí sale la protinal. También les quedaba mucho maíz. ¿Qué hacer con él? Manuel Caballero Mejías desarrolló una metodología para hacer la harina precocida que evitaba que las señoras tuvieran que estar todo el día pilando el maíz. Y Rubíček o La Polar compra la patente, y Rubíček desarrolla el proceso industrializado de hacer la harina precocida, que la vemos con el logotipo PAN. ¿Saben qué quiere decir el PAN? De la harina PAN. No es que es el pan del venezolano, es Producto Alimenticio Nacional. Hans y Lothar Neumann, otros checos que llegaron a Venezuela, hermanos, empezaron a hacer, con sus conocimientos químicos, empezaron a hacer pintura en la bañera de su casa. Y de esas pinturas que hacían en la bañera de su casa, fueron creciendo poco a poco hasta llegar a formar lo que hoy conocemos como Montana Pintura, Montana Gráfica, y lo que hoy en día es el Consorcio Corimón. Pero él desarrolló, Montana necesitaba un logotipo, y desarrolló lo que conocemos, me imagino todos los han visto, a Montanito. Bueno, los hermanos Neumann solicitaron a un pintor también checo, Guillermo Heiter, que querían el logo, que le diseñe el logo de la empresa, pero que querían que de alguna manera se refleje sus orígenes checos. Entonces Heiter escogió una figura checa de la literatura que se llama el soldado Švejk, que es un ícono también. Si ustedes van a Praga, al lado de las matrushkas están las figuritas de Švejk, restaurantes en todas partes, y es muy conocido. En cualquier casa checa hay un cuadro del Puente de Carlos y un Švejk. Y perdón, me expresé mal. En cada casa de un emigrante checo hay un cuadro del Puente de Carlos y Švejk. Ustedes no se imaginan, yo conocí la República Checa en el año 2003, y desde que nací, en el comedor de mi casa había un cuadro de 2 metros por 90, algo así, con el Puente de Carlos. Yo veía el Puente de Carlos todos los días enfrente. El primer día que yo llegué a Praga y vi el Puente de Carlos en persona, bueno, estuve como 1 hora parado viéndolo. Yo decía, ese es mi comedor. ¿Okay? Entonces, este señor se basó en Švejk. ¿Y cómo se ve Švejk? Ese es el soldado Švejk. Entonces notamos la similitud entre el tarro de pintura y el tarro de cerveza, la pipa y la brocha. Si se dan cuenta, hasta el mentón y la sonrisa es similar. La gorrita y el mechón de pelo. Un sombrero criollo. Sí. Ahí, bueno, después están otros. Harry Ossers fue profesor en la universidad. Llegó a Venezuela, en 3 meses aprendió español, entró a la Universidad Central de Venezuela, se graduó e inmediatamente empezó a dar clases en la universidad. Él estudió bachillerato en Praga, y en Praga dan en bachillerato geometría descriptiva. O sea, geometría descriptiva. Cuando él llega a Venezuela y recibe en la universidad clases de geometría descriptiva, dice, pero esto ya yo lo vi. Y si lo enseñan raro. Cuando él se gradúa, entra inmediatamente como profesor en la Universidad Central,
y crea el departamento de dibujo de la Facultad de Ingeniería. Y empieza a dar geometría descriptiva como se la daban a él en la universidad, en el bachillerato. Escribió un libro que se llama Estudio de Geometría Descriptiva, por el cual hasta hoy en día se estudia en la universidad con esos libros. Por sus manos pasaron más de 50.000 alumnos. Y él siempre decía que es una de las personas que más aportó a la educación o a la Universidad Central, porque todos los hijos y nueras, los hijos y nueras son profesores en la universidad. Bueno, fueron, ya están jubilados. Carlos Stor fue otro inmigrante. Él estudió ingeniería, se dedicó a la topografía y él hizo el levantamiento de lo que es la urbanización La Trinidad. Él es el que hizo todo lo que es la Trinidad desde el punto de vista de desarrollo, y luego se fue a vivir a Margarita. En Margarita él daba clases de inglés con el propio acento checo y se convirtió en el cronista gráfico del Estado de Nueva Esparta y fue proclamado Patrimonio Viviente de Nueva Esparta. Pedro Seidemann, otro emigrante, él empezó a trabajar en una empresa como asistente, vio que le iba bien con el comercio y a él se le atribuye haber realizado la primera venta de acero venezolano a China. Podemos seguir con los nombres y las personas. Chocolates Astro y Lanchester, Rafael Reif, él fue 17º presidente de MIT, y el historiador Tomás Straka. Cuando ocurre la primavera de Praga, llega la segunda ola de inmigración que surge tras los acontecimientos, y muchos de ellos pasaron a Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, pero tocaban la puerta en Venezuela. ¿Tienen clase o Sí. una clase? Las actividades que desarrolla la comunidad checa en Venezuela, en la actualidad hay aproximadamente 300 checos con pasaporte, otros que su entorno familiar, su esposa no tiene nacionalidad checa, pero forma parte de la comunidad. Y desde el año 2004 contamos con el grupo de danzas folclóricas Yatelinka, que en el último festival de danzas folclóricas ganó el 4º lugar en bailes típicos. Ahora, bueno, los dejo con la revolución de terciopelo, Verónica Seniukova, que les va a hablar con más detalles sobre esto. Ajá.